Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Cáncer. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Te he extrañado, cariño, te he extrañado, ¿vale? El día sábado, a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, corazón, no te lo pierdas, ¿vale? El otro punto, a partir del lunes 16 voy a estar ausente lo que es un par de semanas, cariño. Yo voy a tratar, cuando vea que mi cuerpo está mucho mejor, voy a tratar de hacer lo que es un directo, aunque sea echadito en mi cama, porque voy a entrar lo que es a una cirugía. Entonces, cariño, te pido por favor que apoyes el canal, ya que no voy a colgar videos seguidos. De repente colgaré un video o dos videos puntuales, que puedas apoyar con las lecturas pasadas, para que YouTube vea de que el canal sigue activo, porque son 2 semanas que voy a estar no al 100%, ¿vale? No voy a estar al 100%. Entonces, apóyame de esta manera y deséame suerte también, mi cangrejito. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Muy bien. Mi querido cangrejito, no sé por qué puedo visualizar como si hubiera un ángel que está volando, pero que está en sus brazos, tiene un bebé, cariño. Tiene un bebé. O simplemente existe un ángel que te quiere rescatar, o hay un ángel que te está protegiendo, o me dicen, le voy a entregar la oportunidad de volver a renacer. ¿Cómo? Muchas veces cuando te sale lo que es la carta del juicio nos hablan de renacimiento, nos hablan de cerrar una situación, nos hablan de empezar otra vez. Tanto lo que es en tu vida de una forma sola o solo, como también de repente si viene una persona otra vez a tu vida, borrón y cuenta nueva, sin recordar los malos momentos, sin recordar de repente los pleitos o las discusiones que tú has tenido con él o con ella. Eso es lo que yo puedo ver. Lo que también puedo sentir. Pero ¿cómo te puedo decir? Es como si este ángel sigue volando. Yo te represento. Mira, escucha muy bien. O tú de repente vas a rescatar a alguien, puede ser. O puede ser que a lo mejor de repente las personas de tu entorno te ven a ti como un ángel, que también puede ser el caso. Necesitan de tu ayuda y tú vas a hacer algo por ellos. O que simplemente, Cáncer, de repente tú quieres empezar otra vez en tu vida. O quieres de repente hacer un filtro en tu vida. Creo que te estás dando cuenta de situaciones ocultas, o simplemente me dice Richard, ha llegado el momento de avanzar, ha llegado el momento de crecer. ¿No será, Cáncer, que a lo mejor de repente inclusive ya te has dado cuenta de que esa persona no es para ti? ¿O simplemente tú te has llevado lo que es una decepción y ahora quieres rescatarte tú? ¿Empezar otra vez? Puede ser el caso, cariño. Puede ser el caso. O que simplemente me dice Richard, ya no lo tengo ni rencor a él o a ella. Simplemente quiero vivir. Simplemente quiero caminar. Te estoy diciendo esto y justo en mi ventana una paloma, cariño. Siento un cambio para ti, Cáncer. O el Espíritu Santo está contigo. Es esto. Yo sé que a lo mejor me dirá Richard, ¿y mi ex? ¿Y mi ex? Porque son así, ¿vale? Yo los conozco, mi cangrejito, como son. Pero siento que las energías me están diciendo que hay un ángel que te va a rescatar, o puede llegar una nueva persona que simplemente te va a dar lo que tú siempre has estado buscando, alguien leal, alguien que te quiere, o alguien se pone en contacto. Pero el tema de rescate, Cáncer, también nos dice, ¿no será que tienes que soltar a alguien para poder avanzar? Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer, qué me dicen los arcángeles, cariño, para vosotros. Niños índigos y de cristal. Escucha. Tienes un vínculo con los niños. La imagen del ángel que está volando y en sus brazos tiene como un bebé. Escucha. Especialmente posees el don de ayudar a los infantes sensibles. Es increíble, ¿no? ¿Tú te has dado cuenta de lo que yo te he dicho con el cuenco tibetano y lo que me está saliendo con los arcángeles? ¿Tú eres consciente de esto, cariño? A mí me están diciendo, prácticamente las energías me dicen, dile a Cáncer que yo estoy aquí en estos momentos. Dile a Cáncer que yo le voy a estar protegiendo, que yo le voy a estar cuidando. ¡Qué fuerte! Gracias, Dios y universo. Gracias, ángeles.
Gracias, guías. Muchísimas gracias. Porque yo me estoy centrando mucho lo que es en tu lectura, ¿vale? Pero ahora que me pongo a pensar, yo también soy cáncer. Entonces, todos los cáncer que en este momento de repente estamos en una situación de miedo o en un cambio, tus ángeles, tus arcángeles están contigo, incluyéndome a mí, cariño. Mira que es increíble, recién me he dado cuenta, te soy sincero, recién me he dado cuenta. O que simplemente, cariño, vas a estar con una energía de proteger, o tú de repente, cáncer, vas a hacer sacrificios. Puede ser que inclusive te mudes, puede ser que a lo mejor me dice Richard, voy a dejar todo porque tengo que proteger a mis hijos o porque tengo que proteger a esta persona. Cariño, te estoy notando como muy protector, muy protectora. Vamos a ver, ¿qué más quieren decir las energías? A ver, vamos a ver signos. Noto esa energía maternal y paternal y noto que los arcángeles te van a estar ayudando. Me sale un Escorpio, me sale un Libra, me sale un Leo, otra vez Leo. Escorpio otra vez, Géminis, un hito más, Piscis o Acuario. Muy bien, y debajo tengo otro Cáncer, ¿vale, cariño? Te enseño las cartas. Voy a darte lo que es iniciales. Ay, mi querido cangrejito. Yo creo que te van a dar señales para que tú ya empieces tu rescate, tu evolución. O te vas a poder dar cuenta quién es bueno, quién es malo a tu alrededor. La letra F, la letra Y, la letra H, la letra N, la letra T, la letra C, la letra F, otra vez F, 2 veces, y la letra L. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. A ver, mi cangrejito, vamos a ver. Es verdad, Richard, cántame una canción. Ya te voy a cantar una canción guapa, que ya siempre me lo piden. Al final voy a tener que hacer un karaoke. La carta del 4 de bastos, la carta del caballero de espadas, la carta de la torre. Tenemos también la carta del emperador. Y tenemos aquí la carta del paje de copas. Muy bien, cariño. Me dicen, tu energía, tu buena vibra o simplemente tu fe, tus ganas de disfrutar por la vida, te va a llevar ¿a qué? A que se rompan bloqueos y que exista un cambio. Muchos de ustedes, cariño, siento que van a hacer un viaje. Muchos de vosotros siento que simplemente de repente van a hacer un cambio de hogar, de casa. Siento que también muchos de ustedes van a decir, Richard, voy a romper ese bloqueo o ese miedo, esa inseguridad o simplemente esa mala vibra, esa mala energía que tenía con esta persona para poder actuar o simplemente tener una conversación de una forma madura, Yo siento, cáncer, yo siento que tú vas a estar como rompiendo obstáculos, como la canción de Nino Bravo, Libre. Yo soy libre. No me acuerdo la letra, pero como la canción de Nino Bravo. Si a lo mejor de repente esta temporada tú estabas protegiéndote, ¿vale? Porque vosotros sois así. Cuando le hacen algo malo, se cierran. Es así, su caparazón, por eso son cáncer, como los cangrejos. Se cierran y no hay manera que nadie se entre ahí. Te proteges, cariño. A veces cáncer es muy radical, te proteges. Pero sin embargo me dicen, veo que cáncer ahora empieza a ver la vida con otras luces, con otras energías. Veo que cáncer se va a quitar esa coraza. O simplemente vas a decir, Richard, estoy perdiendo mi tiempo. De repente queriendo renunciar a mi nuevo comienzo, a mi nuevo amor, a mi nueva historia. Necesito ser feliz, me dices. Necesito ser feliz. Y veo que tu madurez te va a llevar ¿a qué? A que tú conozcas a alguien especial, cariño. A que tú estés con una persona especial también. Yo siento cáncer que también muchos de vosotros quizás se van a estar separando de una persona, ¿vale? Quizás de repente me dice Richard, creo que he estado viviendo engañado o engañada con esta persona, yo no lo amo. Y muchos de ustedes van a hacer cambios. Estos cambios son para bien, aunque en este momento no se vean las cosas claras entre vosotros dos. Muy bien, vamos a ver qué más me dicen. Cáncer, a mí me están diciendo de cambios, me están diciendo de evolución, me están diciendo de que ya no quieres estar con ese rencor, con ese resentimiento. Creo que inclusive te vas a poner en contacto con alguien, van a actuar de una forma madura. Ya no vas a estar de repente queriéndole sacar los ojos o vosotros dos contradiciéndose. No, al contrario, van a tener una conversación de una forma madura o adulta, cariño. Muy bien, vamos a ver qué más me dicen. Está interesante. A ver, el tarot urbano, ¿qué me quieren decir para vosotros? A ver, cáncer, vamos a ver.
Vamos a ver, cariño. Me dice, la matriarca. Tenemos aquí también lo que es el jurado. Uy, por Dios, cariño. ¿Vale? Muy bien. ¿Sabes qué pasa, Cáncer? Que tú me dices, Richard, todo este tiempo he estado haciendo lo que quieren los demás. Todo este tiempo he estado de repente aguantando o simplemente he estado en ese perfil de cabeza gacha. Si este cucaracho, si mi pareja me decía, tírate al río, me tiraba al río. Como que no tenía esa fuerza, ese poder. Y ahora, inclusive tú te has sentido en algún momento, cariño, juzgado o juzgada por los demás o por la familia de ellos, e inclusive por tu familia. Porque mira aquí, yo veo que hay personas, familias que te han señalado, que te han juzgado, Cáncer. Pero sin embargo me dice Richard, siento que ya no tengo nada más que perder. Siento que ya he aprendido, he evolucionado. Siento que tengo que empezar a hacer cambios, aunque duela. Porque yo lo que quiero ahora es tranquilidad. Yo lo que quiero ahora es paz. Y Dios, el universo, te va a dar esa fuerza, cariño. Yo creo, Cáncer, que tú, me dice Richard, me cansé, Richard, de ser la Candy. Sí, me cansé de estar en mi ventana, mirando en mi ventana, veo brillar las estrellas muy cerca de mí. No, ya me cansé, me dice Richard. Ahora necesito demostrar al mundo entero de que yo puedo, de que yo voy a salir adelante, de que yo simplemente me merezco algo mejor. Cáncer, un cambio en ti. Un cambio en ti. Esta situación, este cambio te va a llevar a que realmente descubras al amor verdadero o que simplemente encuentres lo que tú quieres en tu economía, en tu proyecto, en tu negocio. ¿Vale, cariño? Vamos a continuar. Siento que te están protegiendo, siento que te van a dar señales, siento que el universo va a estar contigo, cariño. Hay algo que está conspirando a tu favor. Hay algo que se está preparando, que se está cosiendo a tu favor. A ver, vamos a ver. ¿Qué nos dicen lo que es el tarot de la New? A ver, Cáncer. Tenemos la carta del 7 de Pentáculos. Vamos a ver. Tenemos también aquí lo que es la carta del 5 de Pentáculos. Tenemos aquí la carta del 8 de Pentáculos, por Dios. Y tenemos aquí la carta del 6 de Bastos. Vamos a ver. Y la carta del Rey de Espadas. Mira lo que me dicen aquí con estas cartas. Todo este tiempo, Cáncer, ha estado de repente, como te digo, complaciendo a los demás. Todo este tiempo de repente has estado aparentando algo que no te hacía feliz. Algo que tú no. Es como si el mundo entero te veía como algo frágil, cariño. Como una persona que no toma sus decisiones. Como una persona que a lo mejor querías agradar a todo el mundo. Pero sin embargo, esta situación te causaba tristeza, te causaba dolor. Siento que te liberas, cariño. Siento que te liberas, Cáncer. Te vas a liberar. Te vas a liberar. Tenemos aquí también lo que es la carta del 8 de Pentáculos. Y tenemos aquí la carta del el 6 de Bastos con la carta del Rey de Espadas. O tú de repente vas a llegar a un acuerdo o vas a escribir a una persona y lo vas a decir todo lo que sientes. Y veo que esta persona, como tiene la carta del Rey de Espadas, como que va a estar a tu merced, como que te va a dar la razón, cariño. ¿Por qué te digo? Porque mira aquí, este hombre o esta mujer simplemente se inclina a lo que tú lo dices o te entiende lo que tú dices. Yo lo que veo, Cáncer, es como si tú hubieras despertado de tu sueño eterno, vamos a poner. Como que en estos momentos, de repente la gente tenía un concepto diferente de ti. Cáncer el débil, Cáncer el que se calla, Cáncer la persona más buena del mundo. Pero Cáncer cuando saca las garras, también saca las garras, cariño. Saca las garras, las cosas como son. Y yo veo que ahora, no es que tú seas mala persona, no. Simplemente que tú ahora vas a defender lo que realmente tú crees que es justo para ti. Lo que tú crees que es justo para ti. Siento que inclusive muchos de vosotros me dicen, Richard, antes tenía miedo de salir de mi pueblo, antes tenía miedo de cambiarme de trabajo, pero ahora simplemente he recuperado mi confianza y mi poder. Cáncer, te noto con una energía, te noto con una protección divina, te noto seguro y segura de ti mismo. Y esto es especial, te soy sincero, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen el tarot elemental para vosotros. A ver.
Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Richard, no hay canción. Si hay canción. A ver, déjame ver algo. Me sale la carta de la justicia, la carta de las de bastos y tenemos aquí también la carta debajo del loco. Muchos de vosotros están lidiando con alguien que puede ser de elemento aire o simplemente me dice Richard, hay una persona que ha retomado el contacto conmigo o hay una persona que intenta retomar el contacto contigo. Veo que lo inevitable se hace posible. Veo que lo que tú creías que era imposible se hace posible. Hay una persona que retoma el contacto contigo, cariño. Hay alguien que a lo mejor de repente tiene su historia, tiene su vida, tiene sus cosas, pero sin embargo, tú estás en su mente, tú estás presente, me dicen. Tú estás presente. Siento que alguien toma la iniciativa, o a lo mejor de repente me dice Richard, no, mira, fue de casualidad que se me escapó, que puede ser, estabas mirando de repente tu número telefónico y de casualidad pulsaste y se reactivó la llamada y lo cortaste y esta persona a la mínima vio que había una llamada perdida y te llamó. Te llamó. Puede ser el caso, ¿vale, Cáncer? Puede ser el caso. Yo lo que veo que esta persona, cariño, se atreve y veo que entre vosotros va a empezar otra vez el contacto. Va a ser lento. Va a ser lento. Pero sin embargo, al igual como tú lo has pensado, tú lo has recordado, tú lo has llamado con la mente, con la energía, ellos también. No es que simplemente de repente, Richard, ¿no será que yo he actuado? ¿No será que yo soy la culpable? ¿No será que a lo mejor yo he cometido ese error? No. Él o ella también te estaba esperando. Él o ella estaba esperando que tú des señales. Es así, cariño. Yo veo que las cosas van a empezar a resurgir para muchos de vosotros. Yo veo que la persona de tu interés tiene interés por ti. Yo veo que esta persona quiere ponerse en contacto contigo. Vamos a ver. Solteros y solteras también. Yo creo que muchos de vosotros, solteros y solteras, empieza tu cambio. Veo que muchos de vosotros se van a liberar de energías negativas o simplemente vas a hacer filtro en tu vida. Muchos de vosotros van a hacer viajes y también tranquilamente ahí vas a conocer a una persona madura o una persona que te va a dar ese amor que tanto tú buscabas. Pero yo veo celebración también para vosotros, solteros y solteras. Veo celebración. Vamos a ver economía. A ver. Vamos a ver, cariño. La carta de la rueda, la carta del emperador, la carta del colgado, la carta del ermitaño y tenemos aquí la carta de la sacerdotisa. Me dicen, mi querido Cáncer, la fortuna lo tienes tuya. Ya lo tiene la fortuna, ¿vale? Puede ser que a lo mejor de repente me dice Richard, solo estoy esperando un contrato, solo estoy esperando que esta persona tome una decisión, me gustaría poner en orden de repente con situaciones del pasado, de repente si hay un negocio familiar, o a lo mejor me dice Richard, me gustaría que esta persona ya me dé esa respuesta, pero tiene la rueda de la fortuna. Si esto se retrasa porque tengo aquí la carta del ermitaño, tranquilo o tranquila porque el dinero te va a llegar. Solamente tienes que tener paciencia. Porque muy pronto vas a firmar ese documento o muy pronto te vas a poner de acuerdo si tienes de repente un trabajo, una empresa familiar. Algo se cuece. Porque está la carta de la sacerdotisa al final, cariño. Entonces, paciencia. Si tú me dices, Richard, necesito que esta persona me dé ya el sí para poder firmar ese contrato, paciencia. Va a haber un poquito de bloqueo, pero al final va a llegar. Va a llegar, cariño, ¿vale? Veo que ellos también están pensando, están reflexionando. Si a lo mejor de repente tendrían que darte esta oportunidad, están poniendo en orden. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver las características, cariño. Uy, la canción. A ver, un poquito de agua. Es que ya no me acuerdo. Muy bien. La canción es esto. ¿Qué voy a hacer contigo? Si por encima de todo estás tú, a pesar de las dudas te amo, por encima de todo te amo, a pesar de las... no me acuerdo más. Te amo, por encima de todos, yo te amo. Es Isabel Pantoja, cariño, te lo voy a poner en la descripción, ¿vale? ¿Qué voy a hacer contigo? Si por encima de todo estás tú, has llegado a mi vida, no sé qué más sigue, ¿vale? A pesar de las dudas, te amo. Esa música, cariño. Muy bien, ya tienes música, no tengo repertorio. Richard, canta otra cosa. Ya me voy a preparar, voy a tener 2 semanas para poder, yo que sé, escuchar un reggaetón y cantarte, yo que sé, la tusa, así por aquí, dámelo duro, fuerte, reviéntame el hígado, toma, porque eso es lo que le gusta a vosotros, es lo que le gusta.
Richard, ¿cómo que revienta el hígado? Escucha, hay una canción, reggaetón. Bienvenidos al cuento de la cripta. También es una música, un rock, no es un techno. Bienvenidos al cuento de la cripta. Dámelo todo, papi, dámelo todo. Así, así, por aquí. Sí, dámelo todo. Eso te gusta, millennials, especialmente para los millennials. Lo canto balada y se enojan. No, es una música muy antigua. ¿Por qué no me cantas algo más moderno? El reggaetón, ¿no? El reggaetón te gusta. Muy bien, vamos a ver. Ya me voy a aprender un reggaetón, ¿vale? Ya me voy a aprender. Yo qué sé, tendré que mover un poco los esqueletos porque yo soy un poco duro bailando también. Entonces no sé qué haré. A ver las características. Me dicen, hay una persona que quiere saber de ti. Hay una persona que nunca te ha olvidado, o cada vez que tú coincides con una persona se pone un poco nervioso o nerviosa. Perdón. Veo que también de repente me dice Richard, siento que él o ella me oculta algo. Siento que cada vez que tú te cruzas con una persona como que de repente se queda callado, callada, en silencio. Y me dice Richard, ¿no será que me oculta algo? Te quiere decir algo, pero también te soy sincero, se siente como un poco atado de manos, de pies. Se siente atado, cariño. No vaya a ser que a lo mejor de repente lo amenazan, ni lo dicen, ni se te ocurra decirlo a Cáncer. Cabello negro, castaño, piel blanca. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que trabaja algo relacionado con la meditación, con la relajación, etcétera, etcétera. Delgados o delgadas, tienen el cabello como rasta, elemento fuego. O puede ser que a lo mejor me dice Richard, estoy con un Sagitario y este Sagitario pues pasa de mí. O a lo mejor me dice Richard, me pone nervioso que a veces ni habla. Muy bien. La carta de las de copas. Veo que vas a tener la oportunidad o la propuesta de volver a encontrarte otra vez con tu alma gemela o con tu llama gemela. Pero sin embargo veo que la comunicación va a estar un poco fría, un poco lenta. Para muchos de vosotros la persona de tu interés está lo que es en la distancia. Hombres o mujeres con textura normal o gruesa, cabello corto, canoso o canosa, tiene de repente algún tipo de medalla o puede ser que sea muy supersticioso o supersticiosa. Veo que la comunicación no es muy fluida entre vosotros dos. Esta persona de repente vive cerca del mar, cerca de la playa o su trabajo está vinculado con la costa, con la mar, con la playa. Una persona que también de repente tiene tatuajes, vive cerca de la costa, puede ser de elemento fuego o de cualquier elemento también. Delgados o delgadas o con textura normal, cabello largo, rubios o castaño también. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón, Cáncer. Un besote y hasta la vista. Gracias por tu apoyo.